¿Qué hablamos? ¿En la clase? Estoy sola en la clase, muy bien. Disculpe, está entrecortado su micro, no se le escucha bien. ¿Se escucha mejor? Sí, ahora se escucha mejor. Muy bien. Entonces vamos a hablar de lo que es hipertensión arterial secundaria. ¿Qué hablamos cuando decimos hipertensión? ¿Qué entendemos? Entendemos la elevación de las cifras, tanto de la sistólica como de la diastólica, ¿no? Hablamos de hipertensión cuando se eleva la cifra arterial, tanto de diastólica como sistólica, por encima de 140/90, ¿no? Entonces decimos que tenemos un paciente hipertenso cuando ha venido a la consulta, le hemos hecho un control de la presión con nuestro manguito y le hemos encontrado una presión por encima de 140/90. En un control, en 2 controles y en 3 controles, ¿no? No le vamos a decir al paciente en el primer vemos que ya es hipertenso. Para diagnosticar la hipertensión tenemos que hacerle 3 controles consecutivos y lo más posible con las mismas condiciones. Cuando hemos cumplido este requisito, recién podemos hablar al paciente de qué es. Entonces, cuando tenemos un paciente con diagnóstico hipertenso, tenemos que ver ahora cuál es la causa de esta hipertensión, ¿no? ¿Cuántos tipos de hipertensiones conocemos? 2, ¿no? La hipertensión arterial esencial y la secundaria. En la esencial, hablamos de que no encontramos la causa para que mi paciente tenga sus que el paciente tiene un daño orgánico que puede ser reversible y es la causa de esta hipertensión. Entonces, ¿qué decimos? Que la hipertensión es una enfermedad vascular sistémica, inflamatoria, crónica y progresiva. ¿Por qué hablamos de progresiva? Porque lamentablemente va a conllevar a daños vasculares, ¿no? Va a llevar al crecimiento e hipertrofia ventricular, que como consecuencia nos va a traer problemas en la circulación. Dice, la hipertensión arterial es un importante factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, tales como enfermedad cerebrovascular, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la enfermedad vascular periférica. Por eso es importante el estudio y el tratamiento de la hipertensión. Como ya les dije, cuando identificable, produciendo a mi paciente la hipertensión, lo corrijo y desencadena el control de la presión, ¿no? Los pacientes con hipertensión tienen una hipertensión arterial secundaria. Solamente el 5 al 10% de los pacientes. El 90% de pacientes generalmente tienen una hipertensión arterial esencial, que tienen que mantener un tratamiento y cambios en el estilo de vida, ¿no? Entonces vamos a hablar
¿Cómo se clasifica la hipertensión? Más que clasificación, creo que son maneras de hablar de la hipertensión, ¿no? Hemos dicho que la hipertensión es esencial y secundaria. No hay más, pero acá vamos a encontrar la hipertensión de bata blanca. El paciente viene a la consulta, ¿no? En cualquier consulta viene tan ansioso, es un paciente tan hipocondríaco que ya se le sube la presión. La hipertensión arterial enmascarada, ¿no? Cuando al contrario, el paciente viene muy light y no quiere encontrarse nada y siempre en el consultorio las presiones son menores de 140/90, pero si se hace un control por fuera, las presiones van a ser altas, ¿no? La pseudohipertensión, la presencia de hipertensión arterial, ¿no? Tomada simultáneamente con la intraarterial. Y muchas veces, ¿no? Hay una gran diferencia, la presión arterial está normal, mientras que la que tomamos con el manguito está elevada. La presión arterial resistente, aquel paciente que tiene presiones arteriales por encima de 140/90, pese a que le estemos dando todos los antihipertensivos que conozcamos, incluso un diurético, ¿no? Y la presión arterial refractaria, cuando las presiones arteriales se encuentran medicamentos antihipertensivos sin lograr un manejo adecuado de la misma. Esto lo vamos a encontrar, lo van a ver en su vida diaria. Y muchas veces, ¿qué pasa? Cuando empezamos la carrera, cuando estamos sujetos a los seguros, ¿no? Empezamos y viene el paciente viene hipertenso, bien hipertenso, tenemos cifras de 180/100, ¿no? Entonces empezamos el tratamiento, empezamos con 1, empezamos con 2, empezamos con 3, ¿no? Ya estamos con 4 medicamentos antihipertensivos y recién el paciente está controlando su presión. Cambia de médico, cambia de seguro, o es un paciente que está en la posta, el médico según cambia, y el médico según que entra dice demasiada medicación, ¿no? Y le va cortando. Le va cortando y le va cortando, y el paciente sigue teniendo presiones arteriales altas. Entonces, como decíamos anteriormente, la hipertensión arterial es un riesgo de enfermedad vascular, sobre todo de accidentes cerebrovasculares. Si hacemos costo-beneficio de mantener un tratamiento antihipertensivo, aunque conlleve el tratamiento de 4, 5, 10 medicamentos, a mantener un paciente con secuelas de ACV, o haber perdido un paciente joven con hipertensión, el costo-beneficio va ganando por darle la medicación completa al paciente. ¿Ah? Entonces, tengan siempre presente eso. Muy bien, entonces ya sabemos que vamos a diagnosticar presión arterial alta con 3 tomas de la presión, ¿no? Que tenemos que manejar la presión para que los valores bajen de 140/90, y entonces podemos hablar que mi presión arterial está controlada, ¿no? Y que hay, que se llaman muchas otras maneras de encontrar un paciente hipertenso también, ¿no? Cuando tiene problemas emotivos, también se le va a subir la presión. Entonces, ya tenemos a mi paciente, le he diagnosticado de hipertenso. Ahora tengo que ver si la presión es esencial o mi paciente es hipertenso en forma secundaria. Entonces, ¿en quién voy a sospechar que mi paciente tiene hipertensión arterial secundaria? ¿No? En un paciente controlado, ¿no? Yo tengo mi paciente, tiene 60 años de edad, le estoy dando su medicación y de pronto empieza a elevar las presiones, ¿no? Entonces tengo que estar, ojo, ¿qué pasó? Subió de peso, cambió sus estilos de vida, no hay nada de eso, y aún así las presiones están altas, ¿no? Dice,
Paciente previamente controlado con un incremento agudo en los valores de la presión arterial y que evidencia rasgos de crisis hipertensiva. Nosotros tenemos dos términos claros, ¿no? Crisis hipertensiva y urgencia hipertensiva. Entonces, en estos pacientes debo sospechar que podría ser un secundarismo. ¿A quién más? A un paciente que tiene una presión arterial resistente. Es decir, que mi paciente está con 4 medicamentos y aún así no controlamos la presión. ¿En quién más? En un paciente menor de 30 años, ¿no? Sin factores de riesgo asociados. ¿Cuáles son esos factores? Obesidad, historia familiar, tabaquismo, sedentarismo, ¿no? Y que me viene con presiones arteriales elevadas, marcadamente elevadas, ¿no? ¿En quién más? En un paciente que viene con una hipertensión arterial maligna. ¿Qué quiere decir una presión arterial maligna? ¿No? Pacientes con hipertensión arterial severa que tienen asociado un daño a órgano blanco, ¿no? Entonces ahí hay que buscar muy bien qué cosa es crisis hipertensiva, qué es urgencia hipertensiva nuevamente, ¿no? Hablamos de crisis hipertensiva cuando el paciente tiene una elevación por encima de 140/90 o por encima de 20 milímetros de su basal, ¿no? Y que tiene compromiso sistémico. Hablamos de emergencia hipertensiva cuando el tiene daño a órgano blanco, ¿no? Entonces, un paciente puede tener hemorragia retiniana, papiledema, falla cardíaca, alteración neurológica o lesión renal aguda. ¿En quién también debo sospechar hipertensión arterial secundaria? Cuando se inicia antes de la pubertad. Entonces, ¿en quién tengo? Paciente joven, ¿no? 30 años, paciente puberto, ¿no? Paciente que viene de frente con daño a órgano blanco, ¿no? Paciente que viene con crisis hipertensiva recurrente. Debo sospechar en secundarismo. Que les quede bien claro esto. Y da comienzo antes de la pubertad, con menores de 30 años, no obesos, sin historia familiar, mayores de 60 años, ¿no? Elevación en pacientes que previamente estaban controlados, hipertensión arterial resistente, hipertensión arterial acelerada maligna, presencia de síntomas o signos que orienten a una enfermedad subyacente, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, en esos pacientes nosotros debemos sospechar que hay un secundarismo. ¿Cuáles son las causas de hipertensión? Si nosotros hablamos de la fisiopatología de la hipertensión, ¿no? ¿Quién controla la presioncita? El corazón, el riñoncito y el sistema endocrino. Entonces, ¿qué puede haber que esté dañando mi presión? Dice causas, pueden ser de origen renal, de origen endocrinológico y otras causas. Hablamos de enfermedad renal, ¿en qué? La quimatosa, ¿no? La insuficiencia renal crónica. La hipertensión renovascular, daño en los vasos renales, ¿no? De origen endocrinológico, el hiperaldosteronismo, ¿no? El síndrome de Cushing, el feocromocitoma, el hiper y el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo, la acromegalia, cardíacas tenemos la coartación de la aorta, ¿no? Y entre otras tenemos el síndrome de apnea del sueño y la hipertensión arterial inducida por fármacos.
En el cuadro de al lado, es un resumen de lo que hemos dicho, ¿no? Si yo tengo un recién nacido, ¿no? O hasta los 18 años, ¿en qué voy a pensar? Voy a pensar en enfermedad renal, ¿no? Parenquimatosa. Voy a pensar en coartación de la aorta. Voy a empezar en este. Entonces, si yo tengo a mi paciente recién nacido hasta los 18 años, la causa probablemente sea de origen renal o cardíaco, ¿no? Ya sea enfermedad del parénquima renal, enfermedad de los vasos o una coartación de la aorta. Si yo tengo a mi paciente entre los 19 y 39 años, ¿no? Es un paciente joven, ¿no? También voy a pensar estenosis de la arteria renal o displasia fibromuscular. Aquí ya vienen problemas endocrinológicos, ¿no? Disfunción tiroidea, enfermedad del parénquima renal, en último lugar, ¿no? Si yo tengo a mi paciente hipertenso entre los 40 y 60 años, voy a pensar síndrome de la apnea del sueño, el enfermedades endocrinológicas y el feo pronóstico. Si yo tengo a mi paciente mayor de 65 años, lo primero que voy a pensar es una estenosis de la arteria renal, pero por ateroesclerosis. No por displasia, sino por ateroesclerosis. La falla renal y el hipotiroidismo, ¿no? Si ustedes aprenden este cuadrito ahí de memoria, cuando tengan su paciente, ya van a estar ahí. Ya pueden decir, ya puede ser. Me voy orientando cuál puede ser la causa de mi hipertensión arterial secundaria. Muy bien. Entonces vamos a ver la hipertensión arterial secundaria por causa renal. Hablamos que puede ser por problemas en el parénquima renal o problemas en los vasos renales. Si hay problemas en el parénquima renal, estamos hablando de una glomerulonefritis o una poliquistosis renal. Si hay problema en los vasos renales, ¿no? Estamos hablando de una displasia con una estenosis de las arterias. La estenosis por displasia en pacientes jóvenes, como dijimos anteriormente, y por aterosclerosis en pacientes mayores. Entonces, cuando yo estoy pensando que mi paciente tiene una hipertensión arterial secundaria por problema renal, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver cómo está la función renal, ¿no? Cómo está mi filtrado, hay albuminuria, hay un sedimento urinario patológico, cómo está mi sodio, cómo está el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces tengo que evaluar esas cosas a mi paciente. Si yo encuentro una tasa de filtrado glomerular disminuida, ¿no? Y puedo compensarla, a lo mejor mi paciente es diabético y está haciendo pues una falla renal por glucosuria, no está controlado, tengo que compensar esa falla, compensar mi problema renal y la presión se va a controlar. Mi paciente por una enfermedad autoinmune, trato la enfermedad autoinmune, ¿no? Y la presión quizás también se va a controlar. ¿Qué pasa cuando tenemos una enfermedad renovascular? ¿No? Generalmente se presenta en la mujer joven. ¿Cuál es la característica típica? Dice, ¿no? Hay una simetría renal. El riñoncito que está comprometido, o la arteria que se llama del riñón, hace de que no haya buena irrigación al riñón y se va achicando, se va muriendo. Un riñón normal y un riñón disminuido. Entonces, cuando hay problemas para el paso del flujo del sangre, ¿qué se produce? Se producen soplos, ¿no? Entonces, yo en mi examen físico, mi paciente, por eso es importante que hagamos el examen físico al paciente, ¿no? Mi examen físico, voy a poner mi estetoscopio en el abdomen y rapidito voy a encontrar un soplo. Vaya
silbándome mi soplo abdominal que me va a indicar que hay un problema obstructivo. Si yo soy muy acucioso, ya de frente puedo decir, ¿no? Está en la parte. Si no, voy a seguir buscando con mis pruebas, pero ya sé que algo está pasando. Como les decía, pueden ver en el cuadro de acá abajo, acá está la simetría renal. Tenemos un riñón de tamaño normal, ¿no? Y tenemos un riñoncito pequeño, ¿no? El flujo, entonces el riñoncito se va muriendo, se va achicando. ¿Cómo lo voy a encontrar? Como les decía, con el soplo abdominal. Hay pacientes en los que podemos palpar los riñones, ¿no? Si el paciente es muy delgado, vamos a poder palparlo también. El ecodoppler renal nos va a dar definitivamente el diagnóstico, ¿no? La angioresonancia como segunda línea, pero lo más entendible es el doppler renal. Entonces acá unas imágenes para que se familiaricen ese cuadro, ¿no? Ahí ven la estenosis de la arteria en un angiotanco. Una resonancia magnética también muestra las estrecheces en las arterias. Pero el gold estándar es el Doppler de arterias renales, donde nos va a decir cómo está el flujo, ¿no? El flujo está marcadamente disminuido, ¿no? Entonces, ya con esto decimos que hay un problema de estenosis. ¿En quién voy a sospechar? Si es mayor, ¿no? Que tenga una historia de aterosclerosis. En un paciente que me venga con un edema pulmonar recurrente, ¿no? En un paciente que de pronto se me presente con una falla renal inexplicable. Y, sobre todo, ¿en quién? En el paciente hipertenso que yo le doy como tratamiento IECAS o ARAS, y la presión al contrario se incrementa más. Y sin empeoramiento de la hipertensión con IECAS y ARAS. ¿No? Entonces, eso también que les haga pensar, ¿no? Tengo mi paciente, estoy en la posta que queda en la punta del MISTI y viene un paciente hipertenso. Inicio medicación con IECAS y el paciente dice, no, me hace peor, me siento peor, me duele la cabeza, me palpita el pecho, me duele el pecho, le tomo la presión y en vez de estar en 15, está en 200 ya. En cambio, ARAS, diciendo, no, esto le va a ir, y sí, las mismas molestias o empeorando más. Entonces tengo que pensar que mi paciente muy probablemente tenga una estenosis de la arteria renal. Otro cuadro, el hiperaldosteronismo primario. ¿No? ¿Qué hablamos de cuando hablamos de aldosteronismo primario? De una producción exagerada de aldosterona, donde no está funcionando el feedback, ¿no? Dice, producción inapropiada, elevada de aldosterona, relativamente autónoma, originada en la gran mayoría de casos en la corteza de la glándula suprarrenal, que se acompaña de una supresión de la síntesis y liberación de renina. Ayer cuando veíamos potasio, vimos, ¿no? Si mi paciente está hipertenso, normotenso, ¿cómo está la renina? ¿No? Entonces, aquí vemos. Mi paciente tiene un aldosteronismo primario y se acompaña de una supresión de la síntesis y liberación de renina, ¿no? Entonces, ahí puedo pensar que mi paciente tiene hiperaldosteronismo. Dice, cuando hay un exceso de mineralocorticoides, ¿no? Define situaciones de alteraciones congénitas o adquiridas, ¿no?
en la inactivación a nivel renal del cortisol circulante en cortisona, que conduce a la acumulación del primero. ¿Qué se nos está acumulando? El cortisol. ¿No? Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando demos tratamiento también con corticoides. Muy bien. ¿En quién voy a sospechar que el problema sea probablemente un hiperaldosteronismo? Pacientes con presiones altas, ¿no? 150/100. Pacientes con hipertensión arterial resistente. Estoy dando 4 drogas, incluidos un diuréticos, y aún así no me controla la presión. Lo que hablamos ayer, pacientes que cursan con hipocalemia, ¿no? Tiene mi paciente hipertenso que cursa con hipocalemia. Voy a pensar también que podría haber un problema de aldosterona. En historia familiar, también puedo pensar que hay problemas de aldosterona. Cuando hay hipertensión y fibrilación auricular inexplicada, ¿no? Entonces ahí puedo pensar que mi paciente está cursando con una hipertensión arterial secundaria por causa de exceso de aldosterona. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Con la relación aldosterona-renina que estábamos hablando anteriormente, con un test de confirmación, ¿no? De inhibición o de estimulación, y a través de una tomografía o de una resonancia magnética para ver la lesión en la suprarrenal, que es un tumorcito que me tiene que estar provocando la liberación. Entonces yo sospecho, hago mi screening, confirmo, hago mi tomografía, y puedo hacer cateterismo, ¿no? Puede entrar a tratamiento quirúrgico o dependiendo si solamente con tratamiento médico. ¿Cuáles son los test que podemos utilizar? El test de supresión de fluidicortisona, la infusión de suero salino, un aporte de sal oral o la supresión con captopril. ¿Dónde trabaja el captopril? Eso. Yeca Ara. Ah, no, estoy sola, ¿no? Entonces hacemos la supresión con fluidicortisona, administrando un corticoide, ¿no? Cada 6 horas durante 4 días, y aporte de sal para mantener una excreción al menos de 3 milimoles por kilogramo al día. Suplementación de potasio para mantener normocalemia y no nos altere nada nuestros resultados, ¿no? Entonces la aldosterona plasmática en bipedestación mayor a 6 nanogramos por decilitro a las 10 horas del día 4. Con actividad de renina plasmática menor a 1 nanogramos por mililitro por hora. Un cortisol plasmático más bajo a las 10 horas que a las 7 horas y potasio plasmático normal. Entonces nos confirma que tengo aldosterona. ¿No? Infusión venosa de suero salino, ¿no? Y mido la aldosterona plasmática. Si es mayor a 10 nanogramos, puedo confirmar. Si se acuerdan de la explicación de ayer de la excreción de potasio, van a decir dónde, por qué actúa el suero salino ahí y por qué nos pueden medir. Muy bien. La misma función si hago el aporte salino oral, ¿no? Y la supresión con captopril, donde vamos a medir la actividad de la renina plasmática a las 2 horas después de administrar, ¿no? Dice, normalmente el captopril suprime la aldosterona plasmática mayor a 30%. Hiperaldosteronismo, la aldosterona sigue alta y la renina suprimida, ¿no? Entonces tenemos los test confirmatorios para el hiperaldosteronismo. Otro cuadro, la coartación de la aorta. Se trata de un estrechamiento
de la aorta que genera una obstrucción al flujo arterial. Se diagnostica desde la niñez, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un recién nacido hasta los 19 años, primera causa era la enfermedad renovascular, la displasia fibromuscular. Luego venía la coartación de la aorta, ¿no? Tal como dice acá, se encuentra en 1 cada 900 nacidos vivos. Se demuestra la presencia de un tejido rígido que se extiende desde la pared aórtica posterior y que protruye hasta el lumen. Y consiste en un tejido ductal que se encuentra en contacto con la media de este vaso. Su origen multifactorial. La presentación clínica variable según la edad del diagnóstico, ¿no? En lactantes puede presentarse con síntomas y signos de falla cardíaca. En adultos jóvenes con hipertensión arterial en las extremidades superiores, al examen y retraso de los pulsos femorales, ¿no? Entonces, tenemos que medir la presión en las extremidades superiores, en las extremidades inferiores, palpar los pulsos, ¿no? Lo que nos obliga a examinar al paciente. ¿Con qué diagnosticamos? Dice, ¿no? Su diagnóstico puede realizarse con un electrocardiograma. ¿En busca de qué? De hipertrofia ventricular izquierda. Una radiografía de tórax con el signo clásico del 3, ¿no? Ya tengo dudas, lo completo con mi resonancia. Pero con una ecografía, un electrocardiograma y una radiografía compruebo mi diagnóstico. Otra causa de hipertensión arterial secundaria, el feocromocitoma. El feocromocitoma es un tumor que libera adrenalina y noradrenalina, ¿no? Entonces nos va a dar signos simpáticos. Entonces tengo un paciente hipertenso que me viene con enrojecimiento de cara, cefalea y palpitaciones. Yo puedo pensar que mi paciente tiene feocromocitoma, ¿no? Dice, es el gran simulador. Así es, simula cualquier cosa, ¿no? Los síntomas son el exceso de catecolaminas, ¿no? Cefalea, palpitaciones, sudoración. La triada clásica, ¿no? Paciente hipertenso con cefalea, taquicardia y sudoración. Entonces yo puedo pensar que es un feocromocitoma la causa de mi hipertensión. ¿Cómo lo diagnostico? Fácil. Estudios bioquímicos, ¿no? Y estudios radiológicos. La tomografía, la resonancia. Otro cuadro. La enfermedad de Cushing. El paciente con síndrome de Cushing es característico. Ustedes van a ver en la calle o a la consulta, el paciente va entrando y ustedes van diciendo, ya, mi paciente tiene Cushing, ¿no? Obesidad central, ¿no? Es el paciente que tiene un tórax y un abdomen en forma de pera. Sana, no espera. Con unas piernas delgadas, los brazos delgados, ¿por qué? Porque tiene debilidad de los músculos proximales, ¿no? Y que tiene la joroba de búfalo, ¿no? En la parte cervical y la torácica proximal se forma la joroba. Entonces el paciente tiene como que los hombros para arriba, ¿no? El cuerpo en forma de manzana y las piernitas y los brazos que no concuerdan con ese cuerpo. Entonces, ya yo puedo estar diagnosticando a mi paciente que tiene un síndrome de Cushing, ¿no? Voy a sospechar en pacientes que tienen hipertensión arterial resistente, que tengan clínicamente esos signos, ¿no? Y en una imagen puede encontrar una tumoración adrenal. Medimos cortisol,
libre en orina de 24 horas o realizamos el test de cortisol nocturno en saliva, ¿no? Dice, la determinación de secreción de cortisol urinario de 24 horas es la prueba diagnóstica más práctica y fiable. Si yo tengo un cortisol urinario mayor a 110 milimoles, ¿no? O 40 nanogramos, picogramos, ¿no? Entonces ya puedo hacer mi confirmación que mi paciente tiene Cushing. ¿No? También un test de confirmación con dexametasona, ¿no? Que aplico durante 2 días, ¿no? Y es positiva, dice, cuando el cortisol urinario supera 27 milimoles, 10 picogramos al día, o la prueba de supresión con dexametasona en la noche, ¿no? El tratamiento se utiliza con fármacos que intervienen la esteroidegénesis. ¿Cuál fármaco? El ketoconazol. El ketoconazol es un antifúngico. Entonces, esto es lo que nos ayuda al tratamiento del síndrome de Cushing. También la espironolactona, ¿no? Antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides. Como ya dijimos anteriormente, tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo también son causa de hipertensión arterial secundaria. Para completar, hablamos del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Generalmente, ¿en quién? Pacientes obesos. El paciente que va a venir ¿cómo? Va a venir diciendo que no puede descansar bien, que no descansa bien, que tiene un sueño alterado y es hipertenso. En ellos voy a pensar que tiene una hipertensión arterial, síndrome de apnea del sueño. Dice, ¿no? Se caracteriza por apneas e hipoapneas recurrentes obstructivas causadas por el colapso de la vía aérea superior. Estos pacientes cursan con una hipercapnia, que podría ser la causa, ¿no? Entonces se hace un estudio, a estos pacientes se les realiza una polisonografía, ¿no? Donde van a encontrar el patrón de apneas, ¿no? El patrón de apneas. Se les busca el tratamiento, pueden bajar de peso, ¿no? Los operan de los cornetes, les hacen cirugías y podría ser la solución a su problema y con eso corregimos el problema de la hipertensión, ¿no? Un pequeño cuadrito para resumir todo lo que hemos dicho, ¿no? Cuando pensamos que el problema es por una enfermedad renal, cuando mi paciente presenta edemas, aumento de la creatinina, proteinuria, hematuria, un sedimento urinario patológico, lo confirmo con mi ecografía, ¿no? Cuando el problema es renovascular, ¿no? Que se empeore con la administración de IECAS o ARAS, cuando me viene con un edema agudo de pulmón recurrente, ¿con qué lo diagnostico? Con mi Doppler, ¿no? El Doppler arterial. ¿Cuándo debo sospechar que es hiperaldosteronismo? Cuando cursan con hipocalemia, ¿no? ¿Con qué hago mi diagnóstico? Dosando renina plasmática y haciendo mi coeficiente aldosterona-renina, ¿no? Mi test de supresión confirma mi diagnóstico. Cuando es feocromocitoma, ¿qué? La característica, les decía, palpitaciones, cefalea, sudoración, ¿no? Doso, catecolaminas urinarias, ¿no? Y mi tomografía. El síndrome Cushing, mi paciente clínicamente viene, ¿no? ¿Qué doso? Doso cortisol o realizo mi test de supresión de dexametasona. ¿Qué le doy de tratamiento? Ketoconazol, ¿no?
y espironolactona. En el hipo o hipertiroidismo, todo el cuadro del hipotiroidismo o del hipertiroidismo, ¿no? Taquicardia, pérdida de peso, aumento de peso, la fatiga. 2 hormonas, ¿no? Y encuentro que problemas de tiroides. La apnea del sueño, los ronquidos, la somnolencia que les decía, ¿no? La obesidad. ¿Qué le hago? Una polisoniografía. Con eso confirmo que mi síndrome de apnea del sueño. Cuando hay coartación de la aorta, encuentro pulsos periféricos asimétricos, ¿no? ¿Diagnóstico con qué es? Con una radiografía de tórax y un electrocardiograma. Muy bien. ¿Preguntas? Doctora, tengo una pregunta. Dime. En la hipertensión de bata blanca, ¿en qué casos se presenta? Se puede presentar en cualquier caso, pero generalmente es en pacientes mayores, pacientes ancianos, ¿no? El paciente mayor llega al consultorio y, ¿qué se llama? No sé si es la psicología o qué, ya, ¿no? De solo entrar ya piensa que está enfermo. Entra con ansiedad, entra con angustia, y eso hace que se eleve la presión arterial. Entra contraído, ¿no? Cuando tenemos contracción, ¿no? Eso hace que la presión se eleve. Tengan en cuenta que la presión es la presión que ejerce la sangre al salir del corazón contra las arterias. Y si yo estoy contraído, mis vasos están contraídos, entonces la presión va a ser mayor. Todo estado que me contraiga va a hacer elevar mi presión arterial. Entonces el paciente mayor, generalmente el paciente mayor, mayor, sino mayor nada más, entre los 50, 60 años, va a ir con esa mentalidad al consultorio y generalmente vas a encontrar en ellos el síndrome de bata blanca. También puedes encontrarlos en los niños, ¿no? En los niños muy pequeños, ¿no? Estamos hablando de 5 a 10 años, también puedes encontrar en ellos síndrome de bata blanca, pero mayores en el paciente adulto. ¿Y la hipertensión enmascarada? Ah, ya. La hipertensión enmascarada es más bien cuando tú has hecho mucho encontrar y vas a ver a tu paciente, ¿no? ¿Qué pasa con el paciente? Dice, ay, doctorcito, yo solamente verlo estoy tranquila y feliz. Y muchas veces pasa eso, ¿no? Como que uno va, el médico tiene mucha empatía con el paciente y como que se relaja, ¿no? Y le da la presión y no, la presión está normal. La familia está, no, en la casa está así, está así, pero acá está normal, dices tú, ¿no? Es raro. La mayor parte de veces vas a encontrar más bien la hipertensión de bata blanca. La enmascarada es rara, pero sí la puedes encontrar. La presión arterial tiene un factor emotivo muy importante, ¿no? O sea, es algo que... hay hipertensión emotiva, no hipertensión emotiva, pero sí tiene un factor emotivo importante para elevaciones transitorias, así. Ya, muchas gracias, doctora. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? No hay pregunta. Jimena, nos falta una clase, ¿no? Sí, doctora, la de mañana. ¿Qué nos toca mañana? Infección urinaria. Sí, doctora. Ya. Entonces mañana hacemos la clase de infección urinaria. Muy bien. No habiendo más preguntas. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, Gracias. doctora, gracias. Hola, doctora, gracias. Hasta luego, doctora.